desenmascarando el pecado. En la carta a los Romanos, el capítulo 7 y el verso 12, leo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el alcance de la ley? Pienso que la interrogante es pertinente. ¿Cuál es el alcance de la ley? En primer lugar, se ha dicho que la imposición o la prohibición de algo resulta en un fatal poder fascinador que lo hace o deseable o detestable, aquello que se prohíbe o se niega. Por ejemplo, el jefe dispone que cada ciertas horas el personal tome su descanso, para que esa regla sea quebrantada. Los empleados van a sentir la tentación de descansar antes de que llegue al límite de la hora señalada. Bueno, así ocurre. Se establece que el área X está restringida para el personal de agachaditos, para que esa área prohibida se convierta en atracción para aquellos que quieran estar en esa área. Usted ha oído de esto, supongo bastante, que basta que algo se prohíba para que sea deseado. Por eso se ha afirmado equivocadamente que quien crea el pecado es la ley. Porque si no hubiera ley, nadie pecaría. ¿Usted cree? Miren, no se trata de la ley para que eso que se prohíba, eso que se desee, sea atractivo. El problema básico se llama libre albedrío. Y usted sabe eso bien. Pero, ¿qué es el libre albedrío? Espero decirlo bien. Dios ha equipado al ser humano con una mente equilibrada, con capacidad de pensar, con capacidad de decidir, con capacidad de amar. Esto está bien reflejado en toda su personalidad. Y lo decimos de esta manera: el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Cuando la personalidad humana está equilibrada, la persona vive su libre albedrío a plenitud, porque su intuición cognitiva ha almacenado datos de normas y preceptos que ordenan su conducta en cuanto al bien y al mal. Pero cuando la personalidad se desequilibra, se convierte en libertinaje y es proclive solo a hacer el mal. Ahora bien, resulta que no existe, y esto es triste y a la vez lamentable, no existe ni una sola persona en el mundo que respete reverentemente el libre albedrío, porque todos viven o quieren vivir en abierto libertinaje, es decir, haciendo lo que bien les parece, por una sola razón. ¿Cuál razón? Esto dice la Biblia en Romanos capítulo 7 y el verso 17. Fíjese, de manera
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, sino el pecado que mora en mí, que habita en mí. El pecado mora en el hombre y en la mujer. Vea, dice, el pecado que mora en mí. Aquí, el término pecado, y le digo lo siguiente, y pido su audiencia. En el idioma griego es amartía, y a su vez señala amartía, mal, maldad, malignidad, maligno. Ahora, fíjese cómo lo describe el mal Dios en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Génesis leemos de este modo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Atienda esto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Fíjese, solamente el mal. En otro versículo, en el capítulo 8 y el verso 21, dice: y percibió Jehová olor grato, hablando del sacrificio que hace Noé. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Escuche esto, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su niñez. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, no es tanto que algo sea prohibido para desearlo, o que la ley crea el pecado o el mal. Es la maldad misma, lamentablemente, que habita al hombre. Le digo otra vez, es la maldad misma que habita al hombre, que lo llena al hombre y a la mujer, ocupándolos integralmente, igual que lo hace un invasor cuando ocupa un país y lo sojuzga, inclinándolo a sus leyes. Y el pecado tiene, sí, sus propias reglas a las que el hombre y la mujer se han sometido como esclavos, como lo hace el esclavo a su dueño. Entonces, el pecado llena a la mujer y al hombre hasta rebosar. Así lo describe el Señor Jesucristo en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y voy a ver desde el verso 21 hasta el verso 23. Es un texto que muchos lo conocen y lo dominan bastante bien. Fíjese, ¿por qué? Atienda esto. De dentro, ahora dice del corazón, no es el órgano, es de la interioridad, del centro de la vida del hombre, porque de dentro de la vida de los hombres y de las mujeres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, dice el Señor Jesucristo, y contaminan al hombre. Aquí se han mencionado
13 sustantivos. Y no deseo que esto quede en su pensamiento como haber contado del 1 al 13. Sucintamente quiero describir cada uno de estos términos. Los malos pensamientos. Vaya, ¿quién está exento de eso? Los malos pensamientos. Discusión, debate malintencionado. Los adulterios. Vamos, si no va a levantar la mano usted. Ayuntamiento carnal voluntario entre personas casadas u otras de distinto sexo que no sea su cónyuge. 3. Las fornicaciones, prostitución, ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. 4. Los homicidios, delito, y usted los escucha cotidianamente. Delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía. 5. Los hurtos, tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. La corrupción, usted oye eso cotidianamente. Las avaricias, fraude. ¿Por qué nos vamos a lamentar por esto? Y esto está muy sentido en nuestra sociedad. Extorsión, codicia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. 7. Las maldades. Esto es depravación, malicia, complot, perversidad. 8. El engaño, truco, acechanza. Falta de verdad en lo que se dice, falta de verdad en lo que se hace, falta de verdad en lo que se cree, falta de verdad en lo que se piensa o en lo que se discurre. 9. La lascivia, libertinaje, disolución nefanda, conducta sexual incontrolable, también apetito inmoderado de algo perverso. 10. La envidia. El envidioso tiene tristeza, tiene pesar del bien ajeno, emulación, imita, deseo de algo que no se posee, estar enteramente poseído de la envidia. 11. La maledicencia. ¡Ay, qué lengua que tenemos! Vilipendio, desprecio, falta de estima, denigración de alguien o de algo. Y vea que la gente se complace en eso. 12. La soberbia, la altivez, apetito desordenado de ser preferido por encima de los demás, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de su ego con menosprecio de los demás. Y por último, 13. La insensatez, necedad, falta de sentido o de razón manifiesta. Pero, ¿cuál es el alcance de la ley? Dice Romanos capítulo 7 y el verso 12, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa. La ley es santa. Esto debe entenderse con claridad y con justicia. Es bueno, escúcheme, es bueno que tengamos normas, reglas y leyes. Eso hace que vivamos protegidos y que conozcamos tanto nuestros derechos como los derechos de los demás. La ley pretende, escúcheme, la ley pretende apartarnos o separarnos de la maldad y separar a otros que nos hagan mal. Eso se llama santidad. Entonces, la ley es santa. Cada vez que cumplimos una disposición, no importando en el ángulo social en que ocurra,
ley nos ha apartado del mal y de hacer al prójimo el mal. Entonces, la ley es santa, ¿no le parece? La ley es buena, la ley es justa. Esto dice la Escritura. El mandamiento es justo. Aquí nos encontramos con el sustantivo equidad. Es decir, a cada ciudadano la ley le otorga lo que sus actos merecen en la contemplación de su positiva o negativa manera de vivir por contemplar los mandamientos, las reglas, las normas y los preceptos divinos. La ley es buena. El mandamiento es bueno. La ley pretende que la vida de todo ciudadano sea excelente, sea de calidad, en todas sus formas. Esto es común entre los ciudadanos. A la pregunta, ¿cómo está usted?, el interlocutor responde, estoy bien. Eso quiere decir que vive una vida en justicia. ¿Será cierto? Y en acatamiento a las normas y las leyes. ¿Será verdad? Entonces, el mandamiento es bueno. Por lo tanto, de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, esto queda claro. La ley es una influencia externa, mas el pecado es un poder interno. Siendo esta la realidad, el ser humano está en la imposibilidad de sujetarse absolutamente a la ley. ¿Por qué? Esta es la realidad. De manera, dice la Escritura, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza carnal, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, el querer, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, escuche esto, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¡Qué tragedia! Parece imposible que esto se revierta. Escuche, necesitamos una solución. Necesitamos liberación del poder del pecado. ¿Por qué? Necesitamos vivir una vida plena. Sí, usted y yo necesitamos vivir una vida plena. Amigos, esta es la solución. Esto dice la Escritura, que el Señor Jesucristo dijo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, ahora pues, esta es la conclusión de estos que sí han querido que Cristo los libere. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, a la ley del pecado, sino conforme al Espíritu. Amigo, es posible. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, ¿cuántas veces hemos dicho, yo voy a cambiar? Pero resulta que de a poco volvemos al mismo punto de donde decidimos no pecar más. ¿Sabes por qué? Es que la influencia está dentro y quien puede penetrar allí dentro es
la persona de Jesucristo. Y dice de este modo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres libertad? Vamos, está Jesús con sus manos extendidas, diciéndote: yo quiero hacerte libre. Hagamos una oración juntos, tú y yo. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque es posible que esta vida de pecado, como lo he visto en estos 13 sustantivos que se leyeron del Evangelio de Marcos, donde querramos o no reconocer, estamos inmersos por lo menos en uno de ellos. Y estoy rogándote, Señor, que mi vida, a partir de este momento que yo tengo entendido, que yo creo que la única persona que puede hacerme libre de ese poder maligno del pecado es Jesucristo, me pongo en sus manos para obtener esta libertad. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, si la hizo, no se quede tras los barrotes del pecado. Siga a Jesucristo. Que Dios te bendiga.